En enero de 1948, el avión británico Star Tiger despegó desde la isla de Santa María, en las Azores, rumbo a Bermudas. A bordo iban 31 personas, pasajeros y tripulación, todos con planes y destinos, todos con la expectativa de un viaje seguro y rutinario. Lo que nadie podía imaginar es que ese vuelo sería el primero en abrir el misterioso capítulo del Triángulo de las Bermudas en la historia moderna, un lugar que décadas después se convertiría en sinónimo de desapariciones inexplicables. El Star Tiger, un Avro Tudor 4, era un avión moderno para su época, diseñado para vuelos transatlánticos. Sus motores funcionaban perfectamente, la tripulación era experimentada y la ruta había sido recorrida antes sin incidentes. Sin embargo, en el momento exacto en que cruzaban la inmensidad del Atlántico, algo ocurrió. La última comunicación registrada con el avión fue breve y precisa. El oficial de radio, Robert Tack, confirmó su posición sin indicios de alarma. Poco después, no hubo más respuesta. Las estaciones de radio intentaron contactar varias veces, pero la señal desapareció, como si el avión y sus ocupantes se hubieran esfumado en el aire. Inmediatamente se activaron búsquedas aéreas y marítimas. Barcos navegaron durante días, aviones surcaron el cielo en intensas patrullas, y aún así no apareció rastro alguno del Star Tiger, ni restos de la aeronave ni objetos flotando que pudieran indicar el lugar de un accidente. La desaparición de este vuelo desafió toda lógica. No había tormentas graves registradas, los instrumentos funcionaban, la tripulación no reportó problemas. Los expertos de la época quedaron perplejos, y los registros oficiales reconocieron la imposibilidad de explicar cómo un avión moderno podía simplemente desaparecer en condiciones normales. La noticia impactó a la opinión pública y a la comunidad aeronáutica, sembrando la primera semilla del misterio que luego se asociaría con la región conocida como el Triángulo de las Bermudas. Con el tiempo, surgieron teorías que intentaban dar sentido a lo inexplicable. Algunos investigadores señalaron la posibilidad de olas gigantes o turbulencias inesperadas, fenómenos meteorológicos que en ese momento eran poco comprendidos y podían arrastrar un avión sin dejar rastros. Otros consideraron la hipótesis de errores humanos combinados con corrientes de aire inusuales, o fallos técnicos que pasarían inadvertidos en un avión moderno pero vulnerable en plena travesía oceánica. Aún así, ninguna de estas explicaciones logró satisfacer completamente a los expertos y el Star Tiger permaneció como un enigma irresuelto. El hecho de que nunca se hallaran restos, ni siquiera fragmentos de fuselaje, hizo que su desaparición adquiriera un aire sobrenatural. Para muchos, parecía que el Atlántico simplemente lo había engullido, borrando toda evidencia de su existencia. Este caso no solo marcó un antes y un después en la historia de la aviación transatlántica, sino que también fue el inicio de una serie de eventos que convertirían al Triángulo de las Bermudas en un foco de misterio global. Décadas después, otros aviones y barcos desaparecerían bajo circunstancias igualmente inexplicables, reforzando la idea de que la región escondía algo más que accidentes comunes, un patrón que hasta hoy sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos modernos han intentado racionalizar los sucesos mediante estudios de corrientes oceánicas, variaciones geomagnéticas y fenómenos atmosféricos extremos, pero incluso con tecnología avanzada, la desaparición del Star Tiger permanece sin respuesta. La combinación de evidencia histórica, registros oficiales y la ausencia de restos convierte este caso en uno de los más fascinantes y aterradores del Triángulo de las Bermudas. Al reflexionar sobre el Star Tiger, uno no puede evitar imaginar el último momento de sus pasajeros y tripulación, la rutina de la cabina, el ruido de los motores, la vigilancia de instrumentos, la expectativa de un aterrizaje seguro, y luego, de repente, el silencio absoluto, la desaparición total. Un vacío que ha fascinado e inquietado a generaciones enteras. La historia del Star Tiger nos recuerda que, a veces, la realidad supera la ficción, y que incluso en un mundo moderno y científicamente avanzado, existen lugares donde lo inexplicable todavía sucede. Este vuelo perdido se convirtió en el primer gran enigma del Triángulo de las Bermudas, un misterio que desafía la lógica, que invita a especular y que, más de 70 años después, continúa resonando en la historia como un recordatorio de que la naturaleza puede ser, y muchas veces es, mucho más poderosa y misteriosa de lo que podemos comprender. Capítulo 2. La desaparición del vuelo 19. Los bombarderos perdidos. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 bombarderos torpederos de la Armada de Estados Unidos, conocidos como Avenger, despegó de la base aérea naval de Fort Lauderdale, Florida, para realizar un vuelo de entrenamiento rutinario sobre el Atlántico.
A bordo iban 14 jóvenes y experimentados pilotos, todos entrenados para maniobras complejas y familiarizados con la ruta de patrulla sobre el mar. La misión, oficialmente llamada Vuelo de Entrenamiento 19, tenía como objetivo practicar navegación y formación en condiciones de buena visibilidad. Nada indicaba que aquel vuelo se convertiría en uno de los misterios más famosos del Triángulo de las Bermudas. El líder del escuadrón, teniente Charles Taylor, reportó la primera anomalía apenas unas horas después del despegue. Según su comunicación por radio, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar y la posición del Sol no coincidía con la esperada. La confusión inicial se atribuyó a errores menores, pero pronto se hizo evidente que los 5 aviones se encontraban desorientados sobre el océano, incapaces de determinar su rumbo correcto. Los intentos de regresar a la base se volvieron infructuosos, y los pilotos informaron que se habían alejado mucho de la trayectoria prevista. Desde la Tierra, los controladores intentaban orientar al escuadrón, pero la comunicación era irregular y las respuestas cada vez más preocupantes. A medida que la noche caía sobre el Atlántico, la tensión aumentaba. Los pilotos informaron que el combustible comenzaba a escasear y que algunos instrumentos se habían detenido por completo. Las últimas transmisiones del líder indicaban incertidumbre absoluta. No podían ubicar las islas cercanas y temían que el grupo se encontrara perdido sobre aguas peligrosas. Poco después, las comunicaciones se interrumpieron definitivamente. Ningún mensaje de socorro final fue recibido, y los 5 aviones, junto con sus 14 tripulantes, desaparecieron sin dejar rastro. La noticia del incidente provocó alarma inmediata. La desaparición simultánea de 5 aeronaves modernas y bien mantenidas parecía desafiar toda explicación lógica. Se organizó una búsqueda masiva. Aviones, barcos y equipos de rescate surcaron el área durante días, pero no encontraron restos de los aviones ni señales de los pilotos. La Armada reportó oficialmente que el caso era inexplicable, y con el tiempo se convirtió en un símbolo de los peligros y misterios del Triángulo de las Bermudas. La magnitud de la desaparición, la ausencia de restos y la simultaneidad del incidente hicieron que el caso fuera objeto de especulación durante décadas. Algunos investigadores sugirieron que fuertes tormentas o condiciones atmosféricas extremas podrían haber arrastrado los aviones al océano, pero los registros meteorológicos de ese día no indican fenómenos extraordinarios. Otros apuntaron a errores de navegación derivados de la confusión inicial, combinados con la presión de completar la misión. El incidente del vuelo 19 también dio origen al mito del Triángulo de la Muerte, como lo llamaron algunos medios, debido a la frecuencia de desapariciones en la región. La combinación de múltiples factores, desorientación, error humano, posible fatiga, condiciones oceánicas impredecibles, no ofrece una explicación definitiva. La Armada y los investigadores civiles reconocieron que la desaparición podría tener causas naturales o accidentales, pero la falta de evidencia tangible deja abierta la puerta al misterio. Cada año, la historia se recontaba en libros, periódicos y documentales, atrayendo a científicos, aficionados y teóricos del misterio por igual. A lo largo de los años, expertos en aviación y oceanografía han estudiado el caso con detalle. Se analizaron rutas de vuelo, patrones de viento, corrientes marinas y teorías sobre errores de orientación. Algunos científicos sugieren que el área podría presentar microclimas y vórtices de viento que desorientan a los pilotos, mientras que otros destacan la posibilidad de que la flotabilidad de los restos hubiera sido insuficiente, haciendo imposible que se encontraran en la superficie. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada ni totalmente aceptada por la comunidad científica. La desaparición del vuelo 19 permanece registrada como un misterio histórico, un ejemplo claro de cómo el océano puede borrar toda evidencia de eventos dramáticos. Hoy, décadas después, la historia del vuelo 19 sigue cautivando la imaginación de quienes estudian el Triángulo de las Bermudas. La combinación de hechos documentados, comunicaciones finales de los pilotos y la desaparición total de los aviones crea una narrativa que desafía la lógica. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué sucedió realmente aquella tarde de diciembre de 1945? Cada vez que se estudia el caso, el relato de los pilotos perdidos sobre el Atlántico sigue evocando un escalofrío, un recordatorio de que incluso en el mundo moderno, con toda su tecnología y conocimiento, la naturaleza y sus misterios pueden superar nuestra comprensión. La desaparición del vuelo 19 no solo marcó la historia de la aviación,
sino que consolidó la leyenda del Triángulo de las Bermudas, un enigma que continúa vivo en la memoria colectiva y que invita a cuestionar cuánto conocemos realmente de nuestro planeta y sus secretos más profundos. Capítulo 3. El USS Cyclops, la mayor pérdida naval en tiempo de paz. En marzo de 1918, el USS Cyclops, un gigantesco buque de la Armada de Estados Unidos, zarpó del puerto de Barbados rumbo a Baltimore, Maryland. A bordo transportaba más de 300 personas y un cargamento de mineral de manganeso destinado a apoyar los esfuerzos de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Todo parecía rutinario, un viaje transatlántico planificado, con tripulación experimentada y un barco moderno y confiable. Sin embargo, nunca llegó a su destino. A medida que los días pasaban, la ausencia de comunicación y la falta de señales de socorro generaron alarma inmediata. Lo que comenzó como un retraso pronto se convirtió en un misterio que aún hoy permanece sin resolver. El Cyclops era uno de los buques más grandes de su tiempo, con casco reforzado y capacidad para soportar tormentas considerables. La tripulación estaba entrenada, conocía la ruta atlántica y había atravesado esa zona muchas veces. Sin embargo, cuando se aproximaba a la región que hoy se reconoce como el Triángulo de las Bermudas, desapareció sin dejar rastro. No hubo llamadas de emergencia, no se encontraron botes salvavidas flotando y ningún objeto perteneciente al barco apareció en las aguas circundantes. Los registros oficiales de la Armada muestran que se realizaron búsquedas exhaustivas durante semanas, involucrando barcos, aviones y observadores costeros, pero los resultados fueron nulos. No había restos visibles del buque ni señales de la tripulación. El hecho fue considerado uno de los mayores desastres navales en tiempos de paz, tanto por la magnitud de la pérdida humana como por la desaparición inexplicable de una nave en perfecto estado. Las teorías sobre la desaparición del USS Cyclops comenzaron a surgir rápidamente. Algunos expertos señalaron la posibilidad de que tormentas locales hubieran hundido el barco, aunque los registros meteorológicos de esos días no mostraban fenómenos extremos. Otros sugirieron que la sobrecarga de mineral de manganeso podría haber afectado la estabilidad de la nave, provocando un hundimiento súbito y sin advertencia. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones fue confirmada y los investigadores concluyeron que la desaparición permanecía sin resolver. Más allá de las explicaciones técnicas, el caso del Cyclops se convirtió en un símbolo de los peligros del Triángulo de las Bermudas. La falta de restos y la desaparición total de un barco tan grande y moderno alimentaron la imaginación popular, convirtiendo al incidente en un referente de los enigmas marítimos. Investigadores contemporáneos han revisado archivos, registros de carga y testimonios de otros buques que navegaban cerca de la zona, buscando cualquier pista que pueda esclarecer el misterio, pero hasta la fecha no existe evidencia concluyente. La magnitud de la desaparición y la ausencia de pruebas tangibles hacen que este caso sea único y aterrador. Un buque entero, con cientos de personas, se esfumó en medio del Atlántico, dejando solo preguntas sin respuesta. El misterio del USS Cyclops también ha sido objeto de estudios científicos. Algunos oceanógrafos han propuesto la existencia de corrientes oceánicas capaces de arrastrar un buque de gran tamaño bajo el agua sin dejar rastros. Otros sugieren que ciertas formaciones geológicas del fondo marino podrían haber influido en la desaparición. Sin embargo, estas teorías, aunque plausibles, carecen de evidencia directa que explique el fenómeno de manera definitiva. Para la Armada de Estados Unidos, este caso sigue siendo un ejemplo clásico de desaparición inexplicable en tiempo de paz, y en la comunidad de investigadores del Triángulo de las Bermudas es considerado uno de los incidentes más enigmáticos jamás registrados. A día de hoy, imaginar la última travesía del USS Cyclops provoca un escalofrío. La tripulación probablemente siguió su rutina habitual: maniobras en cubierta, revisión de motores, vigilancia de la carga. De repente, en algún punto entre Barbados y Baltimore, toda esa actividad desapareció, absorbida por un océano que nunca entregó sus secretos. Ningún bote salvavidas fue encontrado, ningún cuerpo apareció flotando, ningún fragmento de madera o metal se registró. Simplemente, el buque y su tripulación desaparecieron, como si el mar hubiera borrado su existencia. La historia del Cyclops sigue siendo un recordatorio inquietante de que, incluso en un mundo donde la navegación y la tecnología parecen dominar la naturaleza, el océano mantiene misterios que desafían la lógica humana. Este caso, junto con otros incidentes similares, consolidó la reputación del Triángulo de las Bermudas como un lugar de fenómenos inexplicables, donde incluso los barcos mejor preparados pueden desaparecer sin dejar rastro.
La combinación de hechos históricos, documentos oficiales y la absoluta ausencia de evidencia convierte al USS Cyclops en uno de los relatos más fascinantes y aterradores del Océano Atlántico, un enigma que aún hoy mantiene despierta la curiosidad de historiadores, científicos y aficionados a los misterios marítimos. Capítulo 4. El SS Cotopaxi, el barco fantasma del Caribe. En noviembre de 1925, el carguero estadounidense SS Cotopaxi zarpó desde Charleston, Carolina del Sur, con rumbo a La Habana, Cuba. A bordo llevaba 32 personas entre tripulación y pasajeros, así como un cargamento de carbón destinado a la industria cubana. Era un viaje rutinario, perfectamente planificado, a través de aguas conocidas y consideradas relativamente seguras. Sin embargo, el Cotopaxi nunca llegó a su destino. Las comunicaciones con la costa se interrumpieron y, pronto, el barco fue reportado como desaparecido. Lo que parecía un retraso común se convirtió en uno de los primeros casos modernos de un barco fantasma asociado al Triángulo de las Bermudas, un enigma que capturó la atención de historiadores, marinos y curiosos durante décadas. El Cotopaxi era un barco de carga robusto, construido para soportar tormentas moderadas y con tripulación experimentada que conocía las rutas del Atlántico y el Caribe. Tras el último informe, la embarcación se encontraba aproximadamente a unas 100 millas de la costa de Florida, cuando el capitán envió un mensaje de radio indicando que enfrentaban condiciones meteorológicas adversas, vientos fuertes y olas inusuales. Pese a estas dificultades, nada en la comunicación sugería un peligro inminente que pudiera justificar la desaparición total del barco. A partir de ese momento, toda conexión con el Cotopaxi se perdió y nunca se recibieron señales de socorro adicionales. La búsqueda fue inmediata. Buques de rescate recorrieron la ruta entre Charleston y La Habana durante días, inspeccionando cualquier indicio de naufragio. Sin embargo, no se encontraron restos del barco, ni balsas salvavidas, ni cuerpos flotando en el mar. La investigación oficial clasificó el caso como pérdida total sin explicación clara. El misterio se profundizó cuando los archivos históricos indicaron que el Cotopaxi había desaparecido en una zona que posteriormente se conocería como el Triángulo de las Bermudas, reforzando la conexión entre la región y desapariciones inexplicables. La ausencia de evidencia tangible convirtió al Cotopaxi en un caso paradigmático de barco fantasma, un ejemplo claro de cómo incluso naves preparadas y tripulaciones experimentadas pueden desvanecerse en el océano sin dejar rastros. Con el tiempo, surgieron diversas teorías. Algunos expertos marítimos sugirieron que la sobrecarga de carbón podría haber afectado la estabilidad del barco, provocando un hundimiento súbito. Otros indicaron que corrientes marinas y tormentas locales podrían haber arrastrado el barco lejos de la ruta prevista, dificultando que se encontrara alguna señal. A pesar de estos intentos de explicación, ninguna teoría logró dar una respuesta definitiva. Décadas después, un hallazgo arqueológico aparentemente relacionado con el Cotopaxi despertó nuevas expectativas. Se identificó un pecio en la región del Caribe con características que podrían coincidir con las del carguero desaparecido. Sin embargo, los estudios no han podido confirmar de manera concluyente que se trate del mismo barco, dejando el misterio intacto y aumentando el aura de leyenda en torno a su desaparición. El caso del Cotopaxi se diferencia de otros incidentes en que, además de la desaparición del barco y la tripulación, el cargamento nunca fue recuperado, lo que refuerza la idea de un fenómeno extraordinario. A medida que la historia del Triángulo de las Bermudas se fue consolidando en la cultura popular, el Cotopaxi se convirtió en uno de los ejemplos más citados de barcos que desaparecen sin dejar rastros, alimentando especulaciones sobre vórtices marinos, fenómenos atmosféricos extremos y hasta posibles explicaciones menos convencionales. Científicos y oceanógrafos han revisado corrientes, mapas y registros históricos intentando reconstruir la ruta del barco y entender cómo pudo desvanecerse en condiciones que, en teoría, no habrían representado un riesgo mortal. Al imaginar los últimos momentos del Cotopaxi, resulta imposible no sentir la inquietud que experimentaron los tripulantes, vigilando el horizonte, manejando la carga, controlando los motores y enfrentando la fuerza del mar, sin imaginar que, en cuestión de horas, toda evidencia de su existencia desaparecería. El relato nos recuerda que, a pesar de la experiencia y la preparación, el océano puede ejercer un poder impredecible y que algunas desapariciones no se explican fácilmente. La historia del Cotopaxi refuerza el misterio del Triángulo de las Bermudas, mostrando que incluso un barco moderno, bien tripulado y en condiciones razonables de navegación puede evaporarse sin dejar rastro, consolidando el enigma que ha fascinado al mundo durante casi un siglo. Capítulo 5. El Star Ariel,
otro Tudor perdido en el Triángulo. En enero de 1949, apenas un año después de la misteriosa desaparición del Star Tiger, otro avión británico de la misma aerolínea, el Star Ariel, despegó de Bermudas con destino a Kingston, Jamaica. A bordo viajaban 20 personas entre pasajeros y tripulación. El Star Ariel era un modelo Avro Tudor, similar al Star Tiger, y representaba la modernidad de la aviación comercial de la época. La tripulación estaba familiarizada con la ruta, el clima y los procedimientos de vuelo, y todo parecía indicar que sería un viaje rutinario. Sin embargo, como en el caso del Star Tiger, la aeronave nunca llegó a su destino. Lo que comenzó como un vuelo común se convirtió en un enigma que refuerza la inquietante reputación del Triángulo de las Bermudas. El avión despegó en condiciones meteorológicas aparentemente normales. Durante la primera hora de vuelo, el control de tráfico aéreo registró comunicaciones precisas y puntuales. Sin embargo, a medida que la aeronave avanzaba sobre el Atlántico, la tripulación reportó anomalías en la navegación. Según los registros de radio, hubo confusión respecto a la posición exacta, y el piloto indicó dificultades para orientarse, algo que resultaba extraño dada su experiencia y el instrumento de navegación moderno con el que contaban. La última comunicación, realizada aproximadamente a mitad de camino entre Bermudas y Jamaica, fue breve y no contenía indicios de alarma inminente. Poco después, el avión desapareció sin dejar rastro, sin emitir señales de socorro adicionales. La desaparición del Star Ariel desató una búsqueda intensa y exhaustiva. Se movilizaron barcos de rescate y aeronaves de la región, recorriendo kilómetros de océano Atlántico, inspeccionando cada área posible de caída. Sin embargo, no se encontró ningún resto de la aeronave ni objetos flotando que pudieran indicar un accidente. La falta de evidencia tangible convirtió a esta desaparición en un misterio absoluto. Un avión completo, moderno, con tripulación experimentada, simplemente se evaporó. Los informes oficiales de la época reconocieron que la desaparición era inexplicable y no pudieron determinar si fue causada por errores humanos, fallos mecánicos o fenómenos externos. Al igual que en el caso del Star Tiger, comenzaron a surgir teorías para intentar comprender lo sucedido. Algunos expertos apuntaron a la posibilidad de que turbulencias extremas o microclimas en el Atlántico hubieran afectado la estabilidad del avión. Otros sugirieron que errores de cálculo combinados con cambios inesperados de viento pudieron haber desviado a la aeronave de su ruta, llevando a la tripulación a perder orientación sobre el océano. Sin embargo, ninguna teoría logró dar una explicación concluyente. La combinación de hechos verificables con la ausencia de restos concretos aumentó la sensación de que el Triángulo de las Bermudas podía ser más que un simple accidente geográfico. Parecía un lugar donde la desaparición se vuelve total, dejando vacío el espacio que antes ocupaban personas, máquinas y cargas. Con el tiempo, el Star Ariel se convirtió en un símbolo del misterio del Triángulo de las Bermudas. Investigadores posteriores revisaron la historia, estudiaron mapas, corrientes oceánicas y condiciones atmosféricas, buscando patrones que pudieran explicar la desaparición de manera racional. Algunos científicos sugieren que las corrientes del Atlántico, combinadas con vientos inusuales, podrían arrastrar los restos hacia profundidades donde nunca serían hallados. Otros enfatizan que la ausencia de señales de socorro apunta a un evento repentino, que no permitió que los pilotos reaccionaran ni enviaran avisos de emergencia. Pese a décadas de estudios, ningún descubrimiento ha ofrecido una respuesta definitiva. Imaginar los últimos momentos del Star Ariel provoca la misma inquietud que el caso del Star Tiger. La tripulación y los pasajeros, realizando sus tareas normales, conscientes de que un viaje seguro los esperaba, de repente desaparecieron en la inmensidad del océano. Los expertos coinciden en que estas desapariciones son extremadamente raras, pero la coincidencia de dos aviones británicos similares desapareciendo en la misma región y con un año de diferencia aumenta la sensación de misterio. La historia del Star Ariel no solo alimenta la leyenda del Triángulo de las Bermudas, sino que también recuerda que incluso la aviación moderna y controlada puede encontrarse con fenómenos que superan la comprensión humana. Décadas después, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un área de estudio y especulación. La desaparición del Star Ariel, junto con la del Star Tiger, el vuelo 19 y otros incidentes documentados, forma un patrón de eventos que desafían la lógica. Cada desaparición comprobada y cada informe oficial refuerzan la fascinación por esta región del Atlántico, un lugar donde la combinación de océano, clima y factores humanos puede dar lugar a misterios que ni la ciencia ni la tecnología han logrado resolver completamente.
El Star Ariel sigue siendo un enigma histórico, un recordatorio de que, a veces, incluso en un mundo avanzado, la naturaleza y sus secretos permanecen más allá de nuestro control y comprensión. Capítulo 6. Explicaciones científicas. ¿Realmente es el Triángulo de las Bermudas un lugar peligroso? El Triángulo de las Bermudas ha fascinado al mundo durante más de un siglo, con desapariciones que incluyen barcos, aviones y tripulaciones enteras, y casos como el Star Tiger, el Star Ariel, el vuelo 19 y el USS Cyclops que han cimentado su reputación como un lugar misterioso y peligroso. Sin embargo, más allá de los mitos y leyendas, la ciencia ha intentado estudiar la región y ofrecer explicaciones basadas en hechos reales, tratando de desentrañar por qué estos incidentes parecen concentrarse en esta área del Atlántico. Una de las primeras explicaciones científicas se centra en la meteorología. El Atlántico es conocido por sus tormentas súbitas y violentas, especialmente durante los meses de invierno y finales de otoño. En ocasiones, estas tormentas pueden generar olas anómalas que alcanzan alturas de 20 a 30 metros, capaces de hundir barcos y desorientar aeronaves en cuestión de minutos. Además, las tormentas tropicales y huracanes, aunque más predecibles hoy en día, podrían haber sorprendido a los navegantes de décadas pasadas, aumentando las probabilidades de accidentes y desapariciones. Las corrientes marinas complejas en la región, incluyendo la corriente del Golfo, podrían también dispersar restos de barcos y aviones de manera que nunca sean encontrados, reforzando la percepción de que los desaparecidos se esfuman por completo. Otra explicación científica plausible se relaciona con el geomagnetismo. Algunos investigadores han documentado anomalías magnéticas locales en la región que pueden afectar la navegación de compases y equipos electrónicos de la época. Durante las décadas de los años 40 y 50, la navegación dependía en gran medida de estos instrumentos, y pequeñas desviaciones podían ocasionar que un avión o barco se desviara de su rumbo cientos de kilómetros sin darse cuenta. Esto podría explicar, por ejemplo, la desorientación reportada por el vuelo 19 y la dificultad del Star Ariel y Star Tiger para mantener la ruta correcta. La oceanografía también ofrece pistas. El fondo del Triángulo de las Bermudas es profundo y accidentado, con fallas submarinas, cañones oceánicos y cambios abruptos de profundidad que pueden generar corrientes extremadamente fuertes y turbulencias localizadas. Los restos de barcos hundidos podrían quedar atrapados en estas corrientes o en bolsas de gas metano liberadas desde el fondo marino, un fenómeno que, según estudios recientes, podría reducir la densidad del agua y afectar la flotabilidad de un barco, provocando hundimientos repentinos sin dejar evidencia en la superficie. Además, errores humanos y limitaciones tecnológicas de la época son factores que no se pueden ignorar. La mayoría de las desapariciones documentadas ocurrieron antes de la navegación satelital y del radar moderno. La combinación de fatiga, confusión, condiciones climáticas adversas y fallos de instrumentos podría ser suficiente para explicar muchos incidentes que, en su momento, parecían inexplicables. La coincidencia de varios incidentes notorios contribuyó a crear la percepción de un patrón sobrenatural, cuando en realidad podrían ser tragedias humanas amplificadas por la mitología del lugar. A pesar de estas explicaciones racionales, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar que captura la imaginación. Las desapariciones documentadas son reales, y la región es conocida por sus corrientes cambiantes, tormentas repentinas y accidentes inexplicables. Los estudios científicos han logrado reducir el misterio, pero no eliminan por completo la fascinación que provoca. Cada año, barcos y aviones cruzan la zona sin incidentes, demostrando que no es inherentemente peligrosa, aunque los registros históricos nos recuerdan que incluso un viaje rutinario puede terminar en desaparición total. El Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de que, por más que la ciencia avance, el océano conserva secretos que desafían nuestra comprensión. Las desapariciones del Star Tiger, Star Ariel, vuelo 19, USS Cyclops y SS Cotopaxi son testimonios de la imprevisibilidad de la naturaleza, del poder del océano y de cómo las condiciones combinadas de clima, geografía y errores humanos pueden generar fenómenos tan enigmáticos que el mito y la realidad se entrelazan. La región sigue siendo estudiada por oceanógrafos, meteorólogos y expertos en aviación, quienes buscan comprender cómo sucesos históricos documentados pueden parecer tan extraordinarios, enseñándonos que incluso en un mundo moderno, con tecnología avanzada, existen lugares donde lo inexplicable todavía puede ocurrir. Este análisis científico no quita la fascinación por la historia del Triángulo de las Bermudas, sino que la enriquece. Cada desaparición tiene su contexto, sus circunstancias y sus posibles explicaciones, y aún así, el misterio persiste.
La combinación de hechos reales, documentos históricos y fenómenos naturales extraordinarios asegura que la zona mantenga su aura de enigma, recordándonos que el océano Atlántico todavía guarda secretos que desafían la lógica y que la naturaleza puede superar siempre nuestra imaginación.